Vectores. Un vector es una porción de recta y sirve para determinar magnitudes vectoriales como la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. El vector tiene tres elementos. El primer elemento llamado magnitud o también módulo, ¿sí? Que me representa la medida que tiene el vector. ¿Cuánto es su medida? ¿Cuánto es ese valor? Está determinado por la magnitud o módulo. El sentido, ya hacia dónde se dirige ese vector. ¿Sí? Es el sentido, hacia dónde se dirige. Se dirige hacia arriba, hacia abajo. Y la dirección viene a ser el eje tomado del eje positivo de las X hacia el vector. ¿Sí? Es un ángulo, la dirección es un ángulo. El vector, generalmente su notación es una letra mayúscula con una pequeña flechita arriba, ¿sí? El módulo, como le dije, viene a ser la medida que tiene el vector, ¿sí? Y el módulo está entre dos barras, el vector entre dos barras, y su valor siempre va a ser mayor que 0, o sea, siempre va a ser positivo. La dirección o línea de acción, la dirección del vector, es un ángulo que va desde el eje positivo de las X hacia el vector. En este caso, esa dirección del vector A viene a ser el ángulo φ. El vector en este caso se va a representar también en un plano tridimensional. Tenemos al componente X, tenemos al componente Y y tenemos al componente Z. Esos tres se van a interrelacionar, esos puntos de intersección, y al final van a formar el vector A, su representación, ¿sí? En tres dimensiones. Su notación es la letra A con una flechita. El módulo viene a ser la medida, que es entre dos barras el vector, y siempre es mayor que 0. Y en la figura tenemos dos direcciones. Tenemos el ángulo θ y tenemos también el ángulo φ. Dirección, θ y φ. Propiedad de los vectores. Todo vector se puede desplazar por el espacio si mantiene la magnitud, dirección y sentido. En este caso tenemos acá el vector A, el vector B y el vector C. Tienen la misma magnitud, o sea, la misma medida, el mismo módulo, la dirección, o sea, el mismo ángulo tomado del eje positivo, y el sentido, todos se van hacia arriba. Propiedades de un vector. Sea el vector, como se ve en la gráfica, si lo multiplicamos por un escalar a un vector. Sepan ustedes que la cantidad escalar viene a ser un número que está dentro de los números reales, o sea, puede ser una cantidad real un vector, ¿sí? El escalar, mejor dicho. El resultado es otro vector en la misma dirección. En este caso, el vector B, el módulo del vector B va a ser igual a lambda por su módulo de A, donde el escalar lambda va a ser mayor que 0. Entonces el vector B es paralelo al vector A y mucho mayor que A, siempre y cuando el escalar sea mayor que 0. ¿Sí? Bien. En este caso, sea el vector A, si multiplicamos por un escalar y un vector A, el resultado es otro vector en la misma dirección. Si el escalar lambda es menor que 0, el vector es antiparalelo o contrario al vector A. El vector A y el vector B, en este caso el vector B está es paralelo a A y tiene un valor de la mitad del vector A. En el otro caso, el vector también es paralelo al vector A,
y su valor es la cuarta parte de ese vector, pero en sentido negativo, o sea, va a ser opuesto. Vectores colineales. ¿Cuándo se dicen que los vectores son colineales? Se dicen que los vectores son colineales cuando tienen la misma línea de acción y son paralelas. Tienen la misma línea de acción y son paralelas. Solamente se dirá en ese caso que son vectores colineales. Propiedades de vectores, ¿no? Ya hemos visto esto, ¿sí? Bien. Vectores iguales. Se dice que los vectores serán iguales si tienen su mismo módulo, su misma medida, su misma dirección y sus sentidos son iguales. En este caso, si A y B son iguales, se cumple que el módulo de A es igual al módulo de B, o sea, medida de A igual a la medida de B. Y la dirección de A, alfa, tiene que ser igual que B. El sentido de A es igual al sentido de B. Propiedades del vector, ¿no? Ya lo vimos en antes, ¿sí? Pero vamos a ver, si multiplicamos un escalar a un vector, el resultado es otro vector en la misma dirección. Pero si lambda es igual a 1, el vector va a ser opuesto al vector A. Vectores colineales. ¿Cuándo decimos que los vectores son colineales? Se dice que son colineales si se encuentran sobre una misma línea de acción. En este caso, el vector A, ¿sí?, tiene la misma línea de acción que el vector B y el vector C, ¿sí? Solamente que en este caso el vector B será opuesto al vector ¿quién? Al vector A y al vector C. ¿Cuándo se dice que los vectores son concurrentes? Se dice que son concurrentes si sus líneas de acción concurren en un mismo punto. En este caso, A está concurriendo en el mismo punto donde B sale y donde C sale. Ahí se indica el punto de concurrencia. Suma y resta de vectores. Suma de vectores. Si deseamos sumar dos vectores, se coloca un vector a continuación del otro. El vector que empieza en el origen de uno de los vectores y termina en el final del otro vector es el vector suma. En este caso tenemos en la gráfica al vector A y al vector B. Vamos a poner B en continuación de A, y el vector que une el inicio del vector A y une al vector con B, ese vector se le llama resultante. ¿Y cuál es la condición de ese vector resultante? Que va a ser colita con colita y cabecita con cabecita. ¿Ya? Bien. Suma de vectores. En este caso tenemos al vector A, al vector B y un ángulo. Para sumar vamos a hacer el método del paralelogramo. Para eso vamos a trazar una línea imaginaria paralelo a B y una línea imaginaria paralelo a A. Y del punto de origen que se encuentran esos dos vectores A y B, se determina un vector hacia el punto de intersección justamente de los planos imaginarios. Ese vector es el vector resultante. El vector resultante viene a ser el vector A más B. Pero su módulo, la medida de ese vector resultante, va a ser determinado ¿por quién? Por el módulo justamente de los vectores A y B. En este caso, ¿cómo determino yo el módulo del vector resultante? Como la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el doble producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que se encuentran entre ellos. De esa manera se determina la resultante, ¿sí?, o la medida de esos dos vectores. Si los vectores son perpendiculares, la palabra perpendicular también es ortogonal, también es normal y es conocida como recto, ¿no? O 90 grados. En este caso vemos la figura al vector B, que es perpendicular, ¿sí? Forma 90 grados con el vector A. El vector resultante va a ser justamente aquel vector que salga de la unión de ellos, y justamente va a salir cuando esos ángulos van a ser 45. Entonces el vector resultante en ese caso será igual a ¿quién? A la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado
más el módulo de B al cuadrado. Eso viene a ser la medida o módulo del vector resultante. Ley de senos o ley de Dami, ¿no? En este caso tenemos los vectores. R es al seno de el ángulo que se opone, R, ¿sí? A es al seno del ángulo que se opone, en este caso es, ¿sí? Del lado que se opone, A, y B es igual al seno de B. Ese es el método o la ley de Lamy. Suma de vectores. Para sumar los vectores vamos a poner uno a continuación de otro, ¿no? Luego a continuación de A está B y a continuación de B está C. El vector resultante va a unir al primer vector con el punto de término del último vector. En este caso el vector resultante es R y se cumple esa condición. Propiedades de la suma de vectores. La ley conmutativa. El vector resultante va a ser igual al vector A más el vector B, o también al vector B más el vector A. La ley asociativa va a ser el vector resultante será igual al vector A más la suma de los dos vectores B más C, o igual a la suma de A más B más la suma del vector C. Resta de vectores. En este caso tengo acá a la gráfica el vector A que está yéndose hacia arriba y el vector B que está yendo a la derecha. La suma de vectores en este caso sí va a ser aquel vector que va a unir al vector que está iniciándose ahí, el vector A. Y en vez de B voy a graficar el menos B. Entonces el que va a unir el origen de A con el vector menos B va a ser justamente, ese resultante va a ser colita con colita, cabecita con cabecita. Y esto es el resultante por el método del polígono, porque forman un polígono. ¿Qué tipo de polígono? Un triángulo. La suma de vectores en este caso son colineales, entonces ¿qué diré? Que el vector A como el vector B están en la misma dirección y van a formar un vector más grado llamado resultante, que es igual a la suma de esos dos vectores, que está en este caso con vector celeste. El vector A que está determinado por la línea y por el vector amarillo, y el vector B que está... B no, ese vector si está en forma contraria a A será menos B. Entonces el vector resultante será A menos B y ese vector va a ser una cantidad más pequeña. Componentes de un vector. En este caso A tiene, en el primer ejemplo tiene los componentes dos vectores B. En el tercer caso tiene tres componentes, tres vectores color azul. Y cuando son en forma perpendicular o rectangular, tiene componentes, en este caso, el vector que está con color guinda, yendo en la horizontal, y el vector que está yendo en el eje Y con guinda también. Componentes rectangulares en el plano. Si graficamos en el plano al vector A, va a tener componentes en X. ¿Y quién va a ser? A sub X. ¿Y a qué va a ser igual? Al módulo del vector A por el coseno del ángulo. Y tenemos al A sub I, que también va a ser igual al módulo de A por el seno del ángulo. En este caso es teta. Proyecciones o componentes serán ¿quién? Para en el eje horizontal será A sub X y en el eje vertical será A sub Y. Las proyecciones son componentes. Entonces, los vectores componentes del vector A va a ser A sub X más A sub Y. Componentes rectangulares en el espacio, ¿no? Entonces quiere decir que justamente si yo agarro, voy a formar justamente una figura como la que vemos, ¿no? Y las componentes van a ser justamente el vector A en X más el vector A en Y más el vector A en Z, o sea, las direcciones. Vectores unitarios. El vector unitario es aquel vector que está contenido en todos los vectores. En este caso el vector unitario es el que está con plomito que está contenido en el vector A. Vectores unitarios. Un vector cuya magnitud es la unidad, o sea, cuyo módulo es la unidad. Y es paralelo al vector, se denomina vector unitario. En este caso el vector unitario
que está contenido en el vector A lo voy a determinar de la siguiente manera. Al vector A sobre su módulo. Ese es el vector unitario en la dirección de A. Vectores unitarios en el plano cartesiano, en este caso en el plano bidimensional. El vector unitario en el eje Y es J y el vector unitario en el eje X es Y. ¿Ya? Ahí está. Y vector unitario en la dirección del eje X, J vector unitario en la dirección del eje Y. Vectores unitarios en el espacio. En el eje X tenemos al vector unitario Y, en el eje Y tenemos al vector unitario J y en el eje Z al vector unitario K. Representación, un vector con vectores unitarios, ¿no? El vector A tiene componente en A en X por Y, componente en A en Y por J, más el componente en Z por K en X, ¿ya? Y el componente A, J, más el componente K. Su módulo va a ser los componentes de x al cuadrado, componente y al cuadrado, más el componente z al cuadrado. O sea, la medida de ese vector en 3 dimensiones. Operaciones analíticas con vectores. En este caso tenemos a los vectores que están representados en un plano cartesiano. Entonces, cada vector va a estar representado por 2 puntos. ¿Sí? En este caso, el vector A está representado por A, la componente en X en la dirección de Y, por A, la componente en Y en la dirección de J, y B está representado por B, ¿sí? Componente en X de Y, y B, componente de Y en J. Entonces, si yo quiero sumar los vectores, voy a sumar las primeras componentes, en este caso la componente en XY más la componente en B en X, más la componente A en J y la componente Y en J. Esos me van a determinar justamente el vector resultante. Producto escalar o también llamado producto punto. En este caso tenemos al vector A y al vector B que está entre el ángulo θ. El producto punto o escalar también es igual a ¿quién? Al módulo de A por el módulo de B por el coseno de ángulos que está entre ellos. El producto punto o escalar también es igual a ¿quién? A A en la dirección de X por B en la dirección de X más A en la dirección de Y por B en la dirección de Y más A en la dirección de Z por B en la dirección de Z. Y tengan en claro, ¿sí? Y recuerden siempre que el producto punto o escalar es un número, ¿sí? Es una cantidad escalar, un número, ¿de acuerdo? No puede ser un vector, eso que quede claro. Bien, producto escalar de dos vectores, en este caso, ¿no? A por B, el módulo de A por B es igual al módulo de A por el coseno de θ que lo forma. ¿Ya? Y las proyecciones de A es A coseno de θ y la proyección de B de A es B coseno de θ. Propiedades del producto escalar. Todo vector multiplicado por 0 es 0. El producto punto de A por B es igual al producto punto de B por A. Si A por B es igual a 0, entonces decimos que el vector A es perpendicular al vector B. Y por Y cuadrado igual a 1, J por J, J cuadrado igual a 1, K por K, K cuadrado igual a 1. A por Y igual a en X, A por J en la dirección A de Y y A por K en la dirección A de Z. Y el producto escalar de A por B va a ser A por X por B por X más A por Y por B por Y, A por Z por B por Z. Producto vectorial. En este caso tenemos a los vectores que están en el plano, que está con plomo y un ángulo θ. Entonces el producto vectorial de A por B viene a ser otro vector, que viene a ser aquel vector que sale del plano en forma perpendicular, o sea, formando 90 grados. ¿Sí? Donde el valor del vector C también lo puedo encontrar en función de sus módulos y el ángulo. El vector C también será igual a al módulo del vector A por el módulo del vector B por el ángulo que lo forman ellos, el seno de θ. Producto vectorial de A por B y producto vectorial de B por A. Como verán en la figura, no
no son iguales. En el otro caso, por la regla de la mano derecha, el producto sobre el plano va hacia arriba. En el otro lado, B por A, el producto sobre el plano va hacia abajo. ¿Qué también se debe saber? Que A por B, el producto vectorial de A por B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de, en este caso sí, en la dirección de U. Y el producto de A por B también va a ser igual a menos el producto de B por el vector A. Producto vectorial de los vectores unitarios. Gracias. Eso fue todo.